Canadá es uno de los países más ricos, estables y prósperos del mundo. Cuenta con una población de 38 millones de personas. Su economía está muy diversificada con una gran presencia en sectores claves, como el petróleo, el gas, la agricultura, la minería y la industria. Se cree que alrededor del 22% de la población de Canadá es inmigrante. Gracias a la llegada de inmigrantes desde el siglo pasado, han logrado aumentar drásticamente la densidad de población, acelerar la economía y conseguir mano de obra barata procista de países como India, China o Pakistán. Durante el segundo trimestre del año, Canadá tuvo uno de sus mayores picos de inmigración de toda su historia, debido a la enorme cantidad de refugiados e inmigrantes ucranianos que fueron aceptados en el país. Sin embargo, a pesar de todo esto, datos recientes de Canadá muestran que los habitantes de Ontario, una de las principales provincias de Canadá, están migrando a otras ciudades en busca de viviendas con alquileres asequibles o salarios más altos. Un artículo reciente de Bloomberg afirma que las ciudades más grandes de Canadá son cada vez más extensas y costosas, lo que obliga a miles de residentes a desplazarse a lugares con un costo de vida más barato. Según datos de esta agencia, Toronto, el centro urbano más grande del país, vio como casi 100,000 personas abandonaron el lugar donde vivían para establecerse en otras partes de la provincia menos costosas durante el periodo de al menos un año o hasta tener una mejor situación económica. Pero hay muchas más razones que están obligando a miles de inmigrantes y familias canadienses en mudarse a otras ciudades con un costumbre de vida más barato. Canadá siempre fue conocido por darle una gran calidad de vida, ingresos y seguridad de todo tipo a sus ciudadanos. Pero al parecer ahora las cosas se han dado la vuelta. La primera razón por la cual muchos están huyendo de Canadá es debido a la escasez de empleos poco calificados. Si bien es cierto que la tasa de desempleo en Canadá es prácticamente baja, apenas del 5% en diciembre, de esta tasa solo tiene en cuenta el número de desempleados y no personas en búsqueda de empleos mejor pagados. Y este es el principal problema de muchos trabajadores en Canadá. Hay muchos trabajadores poco calificados y poco trabajadores altamente calificados. Una nueva encuesta encontró que Canadá se ubica entre los 5 países con las mayores dificultades en encontrar trabajos poco calificados. Esto se debe a que la mayoría de los residentes que llegan a Canadá son jóvenes estudiantes que buscan ingresos extras o inmigrantes del tercer mundo que quieren una mejor calidad de vida con empleos poco calificados. En el estudio se encontró que la escasez es más grave en Atlanta, Canadá y British Columbia que en otros sectores. El problema radica en que no existe gran cantidad de empleos para cubrir dicha demanda, ocasionando que los salarios en este sector del mercado laboral se desplomen por este desequilibrio. En el mercado laboral, un médico en Canadá, segunda de Glassdoor, cobra en promedio $9,000 al mes, mientras que el salario promedio en el país se encuentra en unos $3,000 al mes. El siguiente problema son los altos impuestos por el insostenible sistema de pensiones en Canadá. La población está envejeciendo rápidamente. Las personas están viviendo más años y las mujeres están teniendo menos hijos que antes. La esperanza de vida en Canadá es de 82 años, una de las más altas del mundo. Sin mencionar que el avance de la medicina alargaría aún más dicha esperanza de vida. Según el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá, se espera que 270,000 personas se jubilen o se retiren del mercado laboral cada año. La tasa de natalidad también está cayendo, lo que empeora aún más la situación. Esta es la tasa de natalidad, una absoluta locura. En el año, la tasa de natalidad era del 70%, y desde entonces ha caído progresivamente hasta 40%. Para el año, menos bebés naciendo, menos futuros trabajadores sostendrán del sistema de pensiones. Adicionalmente, el residente canadiense medio paga un impuesto del 42,5% de su remuneración. Según el Instituto Fraser, estos impuestos incluyen el impuesto federal sobre la renta, el impuesto provincial sobre la renta y otros impuestos indirectos sobre bienes de consumo cotidiano. Pero este número será aún mayor para los trabajadores cuando el sistema de pensiones se agrave aún más. Resumiendo, el envejecimiento de la población y la caída libre en la tasa de natalidad están causando que el sistema de pensiones sea cada año más insostenible. El gobierno no tiene más remedio que subir los impuestos cada vez que esto sucede para evitar que se derrumbe todo. Y esta gran suba de impuestos ya está obligando a muchos a emigrar hacia otros países. Si eres residente de Canadá, no se te cobra directamente por los servicios de salud. Este año, más canadienses también recibieron la residencia permanente con un aumento del 48% desde el año pasado a 5 años. Ahora los canadienses que buscan destinos asequibles con pocas restricciones de COVID, parece tener poder de permanencia. La mayor presencia de estadounidenses, muchos de ellos trabajadores remotos, tiene implicaciones para todo.
desde la industria del turismo hasta los precios de los bienes raíces. A diferencia de los mexicanos en Canadá, los canadienses pueden trabajar en México hasta 6 meses consecutivos con sus visas de turistas y se les paga en el extranjero. Y aunque técnicamente no está permitido, muchos optan por regresar a los Estados Unidos por un breve periodo y luego regresar a México y renovar su periodo de 6 meses en el país y continuar trabajando en general. 10 millones de turistas estadounidenses llegaron a México por vía aérea hasta septiembre, lo que representa un aumento de casi el 24% con respecto al mismo periodo de 2021. Según el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, los turistas internacionales en general gastaron 17 millones en México, 13% más que en el mismo periodo de 2019. Según la Secretaría de Turismo, muchos de estos migrantes se quedan durante semanas o meses para trabajar de forma remota. Pero no hay cifras oficiales en el total porque es una población que tiende a ser demasiado móvil para ser cuantificada. El aumento de canadienses que se quedan más tiempo ha provocado preocupaciones entre los mexicanos sobre el aumento del costo de vida, especialmente en algunos de los barrios históricos que se han ver sus principales destinos en la Ciudad de México. Las redes sociales están llenas de quejas sobre los llamados nómadas digitales y su supuesto impacto en el aumento de los alquileres en el frondoso y transitable barrio de Condesa, uno de los favoritos de los extranjeros adinerados. Los alquileres de apartamentos aumentarán entre enero y junio en 1 y 2% según un informe de la plataforma inmobiliaria Propiedades. Los médicos de clínicas públicas en Canadá trabajan solo 8 horas por día. Es difícil que uno esté disponible para todos los pacientes ese mismo día. Además, estas clínicas solo cubren necesidad de su agentes o trata enfermedades y no, por ejemplo, chequeos periódicos o temas estéticos. Por lo tanto, por más que la atención médica sea gratuita, es posible que deba ser una clínica privada en caso de que no quieras esperar días enteros y perderte un día de trabajo. Para que las personas enfermas con menos recursos se les hace casi imposible pagar los elevados costes del sistema de salud, por lo que no tienen más remedio que esperar o migrar a un país como Estados Unidos, en donde los salarios son más altos y los médicos menos escasos. Según el Informe Nacional de Alquileres del mes de noviembre, el alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación en Toronto alcanza a los $12 en octubre, un aumento anual del 1%, y teniendo en cuenta que el salario promedio en esta misma ciudad está actualmente en unos $3,000 por mes, significa que los canadienses o inmigrantes con visa de trabajo tienen que destinar gran porcentaje de su sueldo en el pago mensual de la renta. Las viviendas en Canadá se encarecen año tras año, y se hace evidente a través del monto en la hipoteca de los propietarios y a través de los inquilinos que pagan sus alquileres mensualmente. Estos aumentos constantes hacen que sea bastante difícil para un estudiante o una persona que se encuentra en las etapas iniciales de su carrera establecerse en Canadá, a menos de que seas una persona con un buen trabajo calificado en Canadá y reciba un buen salario. No tienes más opción que emigrar a las áreas más lejanas de la ciudad o a provincias más baratas. Inclusive, según Statista, 40 canadienses emigraron a los Estados Unidos entre el periodo de y principalmente escapar del frío extremo, y donde el precio de los alquileres es igual o más barato que Canadá. En conclusión, Canadá es un excelente país para buscar oportunidades laborales o de estudio. Sin embargo, el alto coste de vida está provocando que miles de canadienses e inmigrantes busquen mejores oportunidades en otras provincias más baratas.